Bueno, buenas tardes. Em, Hoy voy a subir el capítulo 11, 9, em, perdón, 19, que tiene como título La mirada, el fantasma. Entonces va a empezar a hablar del fantasma desde uno de los objetos, que es la mirada. Em, Aquí tenemos el matema del fantasma en el grafo, que está entre el significante de una falta en el otro y el significado del otro. Y tiene como correlación al deseo. Em, el matema del fantasma es el sujeto articulado al objeto A, ¿no? Entonces dice, hablaremos ahora del fantasma. Lo primero que hay que aclarar es por qué decimos fantasma y no fantasía. Me olvidé de compartir. Entonces vamos de vuelta. Aquí está el fantasma que se encuentra en la línea intencional del sujeto, eh, cuando ya va cayendo hacia el ideal y está entre el significante de una falta en el otro y el significado del otro, ¿no? Este, concomitante con el deseo. Entonces, hablaremos ahora del fantasma. Lo primero que hay que aclarar es por qué decimos fantasma y no fantasía. La palabra fantasía aparece demasiado ligada a todo lo que es producto de la imaginación, mientras que el fantasma, como veremos, es producto de ciertas articulaciones lógicas en las que no hay lugar para ninguna facultad imaginativa. Aclarado esto, tendremos que borrar de la palabra fantasma toda metonimia que tenga que ver con aparecidos o espectros, ¿no? No es eso el fantasma. Recuerden que cuando hablamos del circuito de pulsión, de la pulsión, hemos aislado tres tiempos que se articulan según las tres voces gramaticales: activa, refleja y pasiva. En ese momento lo mencionamos en relación con el masoquismo, y Lacan dice que puede pensarse cualquier pulsión con la misma estructura gramatical, como podría ser ver, verse, ser visto. Es fácil notar que en las tres voces la pulsión es activa, y es por eso que Lacan va a destacar esta actividad reemplazando ser visto por hacerse ver, y esto vale para toda la lista de las pulsiones. Recordemos que Freud decía que en la voz pasiva aparece un nuevo sujeto, lo que quiere decir que las voces activas y refleja dan cuenta del autoerotismo de la pulsión, en el que ya dijimos que el sujeto está ausente. Lacan dice, en el autoerotismo se falta de sí.
Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir que aparece un nuevo sujeto? Quiere decir que es la voz pasiva donde el propio sujeto se sitúa como determinado, de manera tal que esta determinación del sujeto es el fantasma. Dicho de otro modo, el tercer tiempo de la gramática pulsional sitúa al sujeto con relación al otro en una frase, siempre que la misma, siempre la misma, y dicha frase es el fantasma. Bueno, aquí está diciendo algo importante. Este, la pregunta es, ¿qué quiere decir que aparece un nuevo sujeto? Quiere decir que es en la voz pasiva donde el propio sujeto se sitúa como determinado, de manera tal que esta determinación del sujeto es el fantasma. Dicho de otro modo, el tercer tiempo de la gramática pulsional sitúa al sujeto con relación al otro en una frase, siempre la misma, y dicha frase es el fantasma. Comentando el masoquismo, Freud decía que ser pegado por otro es lo que comúnmente se nos presenta como masoquismo. La actividad de la pulsión se manifiesta mediante la acentuación que Lacan produce en el hacerse pegar, actividad que no hay que confundir con la pasividad de la posición del sujeto ante el otro. Notemos entonces que la primera posición del sujeto con relación al otro es la de objeto, para satisfacer algo que se supone como deseo del otro. Y veremos cómo en la pulsión sadomasoquista el sádico ocupa esta posición de objeto sin saberlo. El fantasma es la estrategia para localizar un objeto apto para el goce, lo cual no quiere decir que se lo encuentre. En tanto es deseo del otro, puede afirmarse que el otro está vacío de objetos, que es lo mismo que decir que el otro está castrado, y que también es lo mismo que decir que el otro es el tesoro del significante. Es por esto que Lacan dice que el otro no existe. En este sentido, el fantasma es una estrategia para poder detener en algún punto el deseo del otro para que el deseo se dé un objeto. Entonces, el fantasma es una estrategia para darle al otro un objeto de goce, ¿no? O sea, para que el deseo se dé un objeto. Em, Sabemos que cuando quiso estudiar la sexualidad, Freud se dirigió en primer término a las perversiones, puesto que en ellas las cosas parecían verse más claras. Esto dio lugar a un malentendido que todavía no se disipó, a saber, la creencia de que en las perversiones las pulsiones han escapado a las transformaciones que el Edipo podría imponerles. Dicho de otra manera, en las perversiones se encontraría una pulsión intacta que ha escapado a la represión. Respecto a este punto, Lacan es tajante. Formula: subrayo que la pulsión no es la perversión. Esta afirmación quiere decir que en la pulsión el sujeto no se encuentra ubicado hasta el tercer tiempo y que la perversión es uno de los modos de constituirse el sujeto en ese tercer tiempo de la pulsión, o sea, en el fantasma.
Por ejemplo, o sea que la perversión es también un modo o puede ser también un modo del fantasma, ¿no? Em, Hay una frase que em, equipara para definir qué es lo que es el fantasma en la lógica de Lacan, em, la cual dice que es el horizonte de la visión del sujeto, ¿no? Em, no, el sujeto no puede ver más allá ni más acá del fantasma. Es decir, es una construcción, una estrategia para darle un objeto al deseo eh, que tiene unos elementos y no tiene otros, ¿no? Entonces, em, a alguien le puede resultar impensable em, la situación de un transformista o de un transexual, ¿m? Este, y a otro puede resultarle impensable la posición heteronormativa, ¿no? Ser un hombre o ser una mujer. ¿M? Y eso de lo impensable tiene que ver con justamente la construcción fantasmática que eh, ofrece un horizonte de visión posible, pero que no puede, el sujeto no puede salir de ese marco, ¿no? Em, Hay también una relación eh, que se establece entre fantasma e ideología. Eh, También la ideología funciona un poco de ese modo. Em, Uno no puede salir, mirar al mundo por fuera de la ideología que profesa, justamente porque el mundo es esa ideología, ¿no? Más o menos para tener idea a qué se refiere con fantasma, ¿no? Por ejemplo, en el voyeurismo podemos preguntarnos cómo se ubica el sujeto y el objeto. El sujeto no está a nivel de la pulsión de ver, sino que está en el tercer tiempo, allí donde se constituye el fantasma, en tanto perverso. Esto quiere decir que se ubica el término del recorrido de la pulsión alrededor del objeto. Esto quiere decir que se ubica al término del recorrido de la pulsión alrededor del objeto. En cuanto al objeto de la pulsión, esta gira alrededor suyo y en este giro eh, es alcanzado el blanco. El blanco, que quiere decir, recuerden la diferencia entre Ein y Gol, entonces el blanco quiere decir que se ubica el sujeto. Veámoslo a nivel de la pulsión oral. Los dos primeros momentos son chupar y chuparse. Con esto se advierte que el objeto no es alcanzado y por eso los labios se besan a sí mismos. El tercer tiempo es hacerse chupar y aquí el sujeto ha venido a ocupar el lugar del objeto que la pulsión no alcanzaba. Ahora el sujeto es él mismo el objeto que puede ser chupado. En los dos primeros tiempos no hay posición del sujeto, la pulsión es acéfala.
y no hay entonces interrogación al otro. En el tercero, el fantasma actúa como respuesta a la pregunta, ¿qué quiere el otro? ¿Qué me quiere? Claro, ahí el fantasma es una estrategia, se puede decir así también, para darle una respuesta a esa pregunta. Em, Intentando detener el capricho del deseo del otro. Ante el capricho, ante lo imposible de descifrar qué es el deseo del otro, el fantasma es un axioma que dice, es esto. En nuestro ejemplo, lo que el otro quiere es algo para chupar. Relacionando esto con los tres tiempos del Edipo, el primer tiempo hace referencia a ser el falo imaginario, el segundo presentifica lo que eh, el falo imaginario encubría, el que me quiere, o sea, el capricho del deseo del otro, y el tercero implica encontrar la ley que rige ese deseo. Esquemáticamente, si es la madre la que allí tiene la palabra, el destino es la perversión. Entonces la madre podría no estar castrada. El objeto del deseo es localizable y el sujeto se convierte en ese objeto. Observen ustedes que para que el resultado sea la perversión, tiene que encontrarse el sujeto con la privación materna en el segundo tiempo del Edipo. Será consecuencia del tercer tiempo que el sujeto se ubique ilusoriamente en el lugar de objeto perdido, sirviéndose para ello del trayecto de la pulsión. Por las dudas, hagamos una advertencia. De ninguna manera se trata de suponer los tres tiempos del Edipo con las tres, de superponer, perdón, los tres tiempos del Edipo con las tres voces de la pulsión. Lacan dice en el esquema, en el seminario 16, de un otro al otro, el perverso es aquel que se consagra a obturar ese agujero en el otro. Un malentendido habitual es el de suponer a las pulsiones como pregenitales, queriendo decir que implica una posible maduración con un fin adaptativo, que sería la supuesta genitalidad adulta normal. Para plantear las cosas al ocuparse de las pulsiones, centra sus preguntas sobre dos en otro terreno que no suponga progreso o evolución. Freud, pulsiones respecto a las cuales es imposible reducirlas a etapas del desarrollo. Nos referimos a las pulsiones escópicas y sadomasoquistas. Veamos a partir de qué coordenadas se ha de ceñir el problema. Por lo que venimos diciendo, hasta aquí el otro no es sino el tesoro del significante, es decir, el lugar de la ley del significante. Esto es homólogo a decir que el otro no existe. El otro no sostiene ningún objeto, está vacío de objeto. En otras palabras, lo que se llama objeto A está caído del otro. En este sentido, está vacío de objeto. Si el otro está vacío y no existe, está excluido del campo del goce. Esto no quiere decir que no se le suponga un goce. Hay quienes se dedican a demostrar su existencia. Lacan dice que la única posibilidad de que Dios exista es que Él goce, que Él sea el goce. Entonces, el otro está vacío, es una pura legalidad. Y por otro lado, recordemos una frase de Lacan que enunciaba que el perverso es aquel que se consagra
subrayemos la palabra consagra, a obturar ese agujero, esa falta en el otro. Dicho de otra forma, el perverso se dedica a demostrar la existencia del otro. De aquí que el destino del perverso es una cuestión de fe. Es el único que se ofrece lealmente a demostrar su existencia, que el otro goza. Para ilustrar esto, Lacan cuenta que en el prestigioso Tratado de Psiquiatría, que relata la historia de un exhibicionista que no solo se muestra ante los jóvenes, sino que también lo hace ante un tabernáculo, lugar donde se guardan las cosas sagradas. Pero ¿qué podía evocar el significante tabernáculo para ese sujeto, sino el lugar donde se guardaba el arca del testamento, donde se guardaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón? Se dice que quien tocara el arca moriría. Seguramente esta es la versión neurótica, ya que cómo acercarse al otro ofreciéndose como objeto sin encontrar la castración y la muerte. Pero volvamos al exhibicionista. Si se mostraba allí era porque suponía que ese lugar, suponía en ese lugar una mirada, con lo cual le devolvía al otro la mirada, un goce de la mirada, siendo el mismo objeto, el objeto en la ocasión, mirada. Lacan articula el trayecto de la pulsión escópica en términos de ver, verse, hacerse ver. Es en este hacerse ver por el otro donde se ubica el exhibicionista. Articularse con sumo cuidado, pero debe articularse con sumo cuidado en relación con esta pulsión, cuál es el objeto perdido que contornea. Lacan dirá, el objeto A de la pulsión de ver es la mirada. La mirada, igual que todo objeto pulsional, es un gesto producido por el contorneo del trayecto de la pulsión. En nuestro caso, respecto a la pulsión de ver, podemos marcar la decisión entre la imagen que se ofrece para ser vista y la mirada como gesto. Lo que se pierde en el ver, lo que lleva al verse y al hacerse ver, lo que se ofrece como imagen es lo que anotamos en el grafo como I de A. Em, entonces aquí estamos en el grafo 4. Esta, lo que se ofrece como imagen es lo que anotamos en el grafo 4 como la imagen del otro. La mirada no es un objeto fácil de definir, o mejor podríamos decir de medir. Se puede decir que la mirada no coincide con el ver, con la visión. Al contrario, lo que Lacan enseña es que la mirada es lo que se da a ver, lo que llama al ver. En ese sentido dirá que el punto luminoso es mirada, se da a ver, convoca a a la visión. Entonces se desprende de lo que decimos que hay un clivaje, una decisión entre la función de ver y la mirada.
En este sentido dirá que el punto luminoso es mirada, se da a ver, convoca a la visión. Entonces, se desprende de lo que decimos que hay un clivaje, una decisión entre la función del ver y la mirada, siendo la pérdida en lo simbólico de la última, siendo la pérdida en lo simbólico de la última lo determinante de la constitución de la primera. En este sentido, la mirada es un objeto perdido, o mejor dicho, es necesario que la mirada sea falta en lo simbólico para que el ver se organice. Si ustedes están viendo un cuadro, la mirada está en el cuadro, llamando a la visión hacia el cuadro. Podría decirse que lo que se desea ver es la mirada, en tanto ella es el objeto perdido. En la perspectiva hay siempre un punto de fuga. Si ese punto de fuga se presentara, si no fuera justamente un punto de fuga, se perdería la perspectiva y se desorganizaría el campo de la visión, en el que no se sabría qué se ve y se destruiría la imagen. Recurran a la anamorfosis. Vamos a buscar eso un segundo.